Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de La Pizza Podcast, un espacio de diálogo, comunicación, conversación de Compañía Minas Buenaventura en el marco de los 70 años de la empresa. Me acompaña en la mesa Juan Ramón Crack del equipo de comunicaciones. Juanra, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta vez nos acompaña don Carlos Galvez. Carlos, bienvenido a La Pizza Podcast. Gracias, Diego. Gracias, Juan Ramón, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Carlos es economista, actualmente es director de Sociedad Minera El Brocal, de Conengua, de Contacto Huanza, que son empresas subsidiarias de Buenaventura. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería y, por supuesto, ha sido por 40 años vicepresidente de Finanzas y Administración de Buenaventura. Y 50 años de trayectoria en el sector minero, Carlos. Sí, toda una vida. Yo comencé a los 18 años en el Banco Minero. Después de 7 años de trabajar allí, donde tuve la oportunidad de conocer a Alfonso Grassini, él pasó a Buenaventura y 3 años después de que él se pasó a Buenaventura, me pasó la voz para venirme a trabajar aquí. Y comencé a trabajar el 1 de febrero de 1978. Daba la casualidad que, yo venía a reemplazar, a sustituir a Mercedes Benavides, quien trabajaba con Alfonso, había decidido casarse y que ya no iba a trabajar. Así es que así fue como empecé mi vida en Buenaventura. Realmente una vida interesantísima, llena de desafíos, llena de oportunidades. Buenaventura me formó, porque yo llegué acá con 25 años y Buenaventura me pagó mi maestría, me hizo estudiar inglés que yo no sabía y me mandó 2 veces a Harvard. Uh-huh. Y por supuesto me puso, de la mano por supuesto y con el liderazgo de don Alberto, una serie de desafíos que espero no haber decepcionado. Y aquí estamos. En una entrevista, Carlos, que te hicieron hace no mucho tiempo para un gremio empresarial, seguramente recuerdas, hemos estado revisando tus declaraciones para poder, digamos, conversar con mayor detalle. Y hay un consejo que tú diste que nos ha parecido súper interesante, súper valioso, sobre todo en este contexto actual, ¿no?, en el que estamos viviendo, pues, en el país, en el sector minero, pero que aplica en realidad para cualquier coyuntura, ¿no? Y tú dijiste que para salir adelante en el ámbito empresarial o en cualquier contexto, la clave estaba en ser perseverante, ser muy curioso y arriesgar, ¿no? Creo que este consejo en el contexto actual está mucho más vigente quizás, ¿no? En realidad ahí no he hecho más que repetir algo que don Alberto decía. Don Alberto, para mí, y disculpen que me asuma ese privilegio, él fue para mí un gran mentor. Y él lo decía a cada momento. Y él no premiaba solamente al que nunca se equivocaba, sino aquel que se equivocaba y tenía la posibilidad de salir adelante, de insistir y de perseverar. Él lo reconocía y lo premiaba. El mensaje es: no hay que tener miedo a equivocarse. Uh-huh. Porque, como decimos siempre, el que no maneja no choca. Claro. O sea, uh-huh. Tienes que hacer cosas, tienes que tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, y en esas condiciones es muy posible meter la pata. El ideal es que no. Pero si metes la pata, aprendes. Porque el que no mete la pata nunca aprende. Tenemos que aprender más de los errores. Uh-huh. Carlos, en estos 40 años en Buenaventura has sido testigo de muchos hitos importantes, ¿no? Y hay un hito muy importante que tiene mucho que ver con el rol que desempeñabas en Buenaventura ya en la vicepresidencia, ¿no? Es la salida a la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? ¿Qué significó para Buenaventura entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York? Para Buenaventura significó muchísimo porque tenemos que recordar a Buenaventura de la mano de la historia del Perú. Y la década de los 80 fue terrible. Uh-huh. O sea, ya veníamos de atrás, desde el gobierno militar que había sido
una desgracia para la economía del país. El primer gobierno de Alan García fue desastroso y por supuesto que destruyó a las empresas y casi destruye a Buenaventura. Buenaventura tuvo que recurrir a un aumento de capital para poder perseverar en sus actividades. Y luego de eso tuvimos la oportunidad de estar trabajando algo que silenciosamente se había venido haciendo en la exploración de Yanacocha. Yanacocha finalmente se decidió ponerla en producción en el año 1992. En ese entonces Buenaventura no tenía dinero, pero don Alberto comprometió a Buenaventura con una inversión en la proporción que le tocaba por $15 millones, de la mano de Newmont y Sedimín. Claro. ¿No? Fue gracioso, pero fue un desafío importante el poder levantar en un sindicato de bancos en el Perú $15 millones en ese momento. En esa época. Fue todo un desafío. Claro. Gracias a Dios, Yanacocha fue un éxito rotundo y ese crédito sindicado pues se canceló, se pagó y bueno, ahí hubo otras consecuencias adicionales. El Banco de Crédito, quien había liderado ese sindicato, nos ofreció que quedemos nosotros con la deuda porque a ellos les interesaba tener una colocación de ese tipo. Pero bueno, como Yanacocha fue adelante, había una serie de bancos de inversión del exterior que nos seguían y que evaluaban y que veían el potencial de valor, de crecimiento de valor de Buenaventura. Y en esas circunstancias, recuerdo un analista de Barings Securities, nos hablaba mucho de la conveniencia de que Buenaventura se listara en la Bolsa de Nueva York. Y hubo incluso ahí una discusión sobre si debiéramos listarnos en Nueva York o en la Bolsa de Toronto, ¿no? Pero en fin, dejando ese capítulo aparte, allí se tomó la decisión de listarnos en la Bolsa de Nueva York. Comenzamos el trabajo, un trabajo arduo, en el año 95 y nos listamos finalmente en el año 96. 96. Este analista no se equivocó. Bueno, en realidad, bancos que actuaron como líderes o como co-managers de esta colocación y levantamos como $165 millones en ese momento, lo cual era cifras impensables para el tiempo histórico de Buenaventura, ¿no? Y entonces lo primero que se hizo fue también pagar con esos recursos un compromiso que había adoptado don Alberto por la adquisición del primer 9.17% de las acciones de Cerro Verde. De Cerro Verde, claro. Y entonces Buenaventura no solamente se consolidó financieramente, fue un éxito la colocación porque la capitalización bursátil de Buenaventura fue creciendo desde ese momento que se valorizó en el orden de los 200, 300 millones de dólares a cifras que han pasado los 30 mil millones de dólares en su momento. Y además nos hicimos de una posición no solamente preponderante de Yanacocha, sino importante en Cerro Verde, la que mantenemos hasta el día de hoy. Primero fueron 9%, ¿no? Primero fue 9%, y ha ido subiendo hasta y a 19. raíz de la construcción de la planta de sulfuros primarios que tenía que hacer ya en ese entonces Phelps Dodge, que era quien lideraba, hoy día ya lo lidera esto Freeport McMoRan, pero en ese entonces era Phelps Dodge, y allí salió la propuesta, conversada con el señor Tim Snyder, que vino a visitar al señor Alberto en una oportunidad. Le habló de esta necesidad de la inversión del proyecto de
de este requerimiento de inversiones. Y entonces ahí don Alberto les propuso, bueno, ¿y por qué a raíz de esto no permitimos que Buenaventura crezca a un 20%? Claro. Y en ese momento la respuesta no fue negativa, sino todo lo contrario. Les pareció muy interesante que lo iban a considerar y así se hizo. Tim Snyder ha sido director de Buenaventura, Tim Snyder, ¿no? ha sido director después de que él salió de Felt Dodge. Ah, ya, claro, sí, ¿No? sí, tenía ese recuerdo. Carlos, todo esto que has contado, que en realidad empieza, digamos, con esta aventura de Buenaventura en la bolsa, que después está netamente relacionado a Yanacocha, Cerro Verde, es un poco el boom de la minería peruana y lo que hace que las inversiones empiecen a voltear la mirada hacia el Perú. Eso arranca en los años 90. O sea, digamos que es un hito que va muchísimo más allá de solamente la empresa, ¿no? Estamos hablando que tuvo pues, una repercusión importante a nivel nacional. Ciertamente esto es así, pero aquí quiero nuevamente resaltar la figura del ingeniero Alberto Benavides, porque no había nadie que estuviese interesado en virar al Perú como un posible destino de inversión en minería que no viniese a visitar al ingeniero Alberto Benavides. El caso de Cerro Verde es emblemático porque fue la primera privatización que se hizo en el sector minero. Cerro Verde había estado en manos de Minero Perú con una operación muy precaria y la gente de Cyprus vino ciertamente a buscar al ingeniero Alberto Benavides, a preguntarle qué era y a pedirle si pudiera apoyarlos en el estudio, información y análisis para poder hacer una propuesta. Solo recordar que en esa oportunidad solo se presentó una compañía a hacer la propuesta de adquisición porque no había nadie que estuviera dispuesto a venir al Perú en ese momento. Claro. Y por eso es que Cyprus le propuso al ingeniero Alberto Benavides la opción de que nosotros adquiramos el 10% de las acciones que ellos adquirieran. Y don Alberto les volteó la cosa porque ciertamente no le gustaba recibir nada por nada. Y le dijo, fíjense, vamos a hacer una cosa, nosotros estamos trabajando lo de Yanacocha. Si Yanacocha tiene éxito, hacemos que esta opción se convierta en una obligación. Claro. Y por eso es que lo primero que hicimos al levantar capital en la Bolsa de Nueva York fue pagar esta participación en Cerro Verde que hasta el día de hoy nos acompaña. Claro. Esta salida a la Bolsa de Nueva York no solamente fue importante para Buenaventura por todo lo que nos has comentado, sino también para el país, ¿no? Al país también le abre la puerta a una mejor evaluación internacional. Hay rankings en que nos ubican mejor como país para por tener más empresas listadas en la bolsa, que entiendo que son pocas, ¿no? Empresas que listan en la bolsa de Nueva York. Solo decirte que Buenaventura fue la primera compañía minera latinoamericana listada en la bolsa de Nueva York. Claro. Ninguna otra. Ya después de eso ha venido, ¿cómo se llama? La compañía esta brasileña, Vale do Río 12, vale. Y después ha venido Southern. Etcétera, etcétera. ¿No? Pero como compañía latinoamericana, la primera que fue el Perú. Fue Buenaventura. Sobre todo en un contexto complicado. Bueno, en realidad en el Perú vivimos siempre contextos complicados permanentemente, pero en esa época, saliendo pues de los 80, empezando los 90, digamos, no era la coyuntura más ideal y esto se consiguió pues en un clima complejo, ¿no? Sí, definitivamente, como bien has dicho, siempre hemos tenido contextos complicados, si no políticos, económicos, siempre temas sociales, etcétera, pero aquí se alinearon los planetas cuando el año 94 en realidad fue el momento de mayor aceptación del ingeniero Alberto Fujimori en el gobierno. Era algo así como un Bukele de ese entonces, tenía una aceptación altísima,
y recuerdo cuando uno salía de viaje nos decían, ¿por qué no nos clonan a un Alberto Fujimori y nos mandan uno para arreglar nuestro país? Pero en fin, bromas aparte, eso hizo que se den pues las condiciones económicas, mineras, de posibilidad de desarrollar proyectos, porque allí se ordenaron, todo el sector público se ordenó para poder desarrollar los proyectos sin toda la tramitología que hay que sufrir hoy en día, ¿no? Si a mí me preguntasen qué hacer para el futuro, yo toda la porquería que hay en reglamentos y leyes y organismos burocráticos que existen en este momento, la borraría de un plumazo. Regresaría al punto que tuvimos durante el gobierno de Fujimori y a partir de allí empezaría a crear las condiciones o los requerimientos que, dada el avance del siglo XXI, habría que poner en los términos sociales, en los términos ambientales, pero la maraña que se ha generado, ahora yo veo al sector público sufrir tratando de desenredar la maraña que tienen. Sí. Hablábamos también de este boom minero que empieza en los 90s, ¿no? Y que tiene fluctuaciones en el tiempo, ¿no? Pero que nos ha permitido, veíamos algunas cifras que las has comentado en alguna entrevista, de que en los últimos 10 años superamos ya en aporte minero los 62 mil millones de soles en aportes, ¿no? Pero que no se ven traducidas en infraestructura o en desarrollo para el país, ¿no? ¿Qué nos falta como país para poder aprovechar este aporte? Esto solamente es el aporte en impuestos, ¿no? Este aporte de la empresa minera en pro del desarrollo de los más necesitados, ¿no? Que al final la idea es ir cerrando brechas, ¿no? En adelante. Mira, la primera cosa es, acá tenemos que repartirnos las responsabilidades entre todos. El Estado, que tiene que estar en primer lugar, no puede estar ausente. Las comunidades, que son finalmente los principales beneficiarios de cualquier avance que se dé. Y las empresas, que son las llamadas a desarrollar los proyectos y asumir los riesgos. Tenemos proyectos. Nosotros, lamentablemente, estamos retrocediendo en oro. Habíamos llegado al 5º lugar. Y hoy día, países que venían a visitarnos antes, yo he tenido la oportunidad de ser presidente del Comité Aurífero de la Sociedad de Minería y el Simposio del Oro durante varios eventos. Y siempre venían los chinos y los rusos antes de cada simposio a preguntarnos qué estábamos haciendo para poder crecer de la manera que estábamos haciendo en minería y en producción aurífera. Y sin embargo, después de haber llegado al 5º lugar, hoy día ya estamos retrocediendo y en el 8º lugar. A ese momento, la producción ilegal de oro no llegaba ni al 10%. Hoy día excede el 30% de la producción de oro, ¿no? Porque está creciendo la ilegal y porque está cayendo la producción formal. Y China y Rusia ciertamente nos han sacado ventaja y están ellos ocupando los primeros puestos. En cobre, nosotros estábamos pues en algo así como 1 millón de toneladas de cobre al año. Hemos desarrollado varios proyectos. Hemos llegado a un límite de aproximadamente 2.400.000 que por distintas razones no lo hemos sobrepasado. En el año 2020 o 2021 hemos llegado a 2.200.000 toneladas por esta cosa del COVID. Uh-huh. Pero, y por cuestiones sociales y paralizaciones, recordemos que nos han paralizado, nos han tenido paralizado las Bambas y han tenido paralizado Coahuila también. Sí. Y entonces, solamente a partir de este año, con la entrada de Quellaveco, es que podríamos llegar a 2.700.000. Cuando fui presidente de la Sociedad de Minería en el año 2015, 2016, los chilenos, al ver el crecimiento rápido que tuvimos en proyectos y el pipeline de proyectos que teníamos, llamaban constantemente preocupados porque los íbamos a ganar. Pero bueno,
no hemos hecho nuestro trabajo, el Estado ha estado ausente, las comunidades han generado conflictos y ciertamente no hemos tenido el marco ni político, ni jurídico, ni social adecuado para poder desarrollar los tantos proyectos que tenemos, que nos podría estar poniendo a competir con Chile, con más de 5 millones de toneladas de cobre, ¿no? Más de 50.000 millones de soles ahí. El portafolio de proyecto hay 55.000 millones de dólares más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Pero que no se están ejecutando Sí. por estas cosas. Y la mayoría, como decía, son proyectos de cobre, ¿no? La mayoría son proyectos de cobre, que es donde tenemos un gran potencial, ¿no? Podríamos igualar, superar a Chile. Podríamos Tranquilamente. competir con Chile. Tratar de superarlo es un reto formidable, no es inalcanzable, pero tendríamos que alinear a todos los que están en esta mesa. Claro. Comunidades, Claro. Estado y empresas. Y también se podría pensar en un polo de cobre regional, ¿no? Más allá, digamos, de la competencia sana entre países, se podría pensar, digamos, en un trabajo coordinado, conjunto entre ambas naciones. Pero cómo no, hemos dejado pasar oportunidades y creo que todavía estamos a tiempo. Fíjate, en noviembre pasado el gobierno alemán me invitó para plantearles una solución por el desabastecimiento de cobre que ellos estaban teniendo. Recordemos que, el planteamiento que yo les hice fue, oigan, en el Perú se producen 2.400.000 y vamos a llegar a 2.700.000 toneladas de cobre. De estos, solo 20% es cobre refinado. El resto se está exportando a China en concentrados para ser refinado ahí. Y el problema que tiene Alemania es que no consigue que sus proveedores les sean leales y los atiendan con el cobre refinado. Recordemos que China es aliado de Rusia. A partir de la guerra de Ucrania, les empezó a fallar con las entregas. Y entonces el planteamiento es, oigan, vengan ustedes al Perú, inviertan en 2 refinerías de cobre de altísima calidad, de altísima tecnología, como la que ellos tienen en Hamburgo con Aurubis, ¿no? Claro. Una por 500.000 de toneladas al norte, 500.000 de toneladas al sur. Allí nomás ya tendrías 1.500 millones de dólares de inversión en cada una de ellas, o sea, 3.000 millones de dólares. Además, estarías en condiciones, no se lleven, les dije, el cobre así nomás, sino la invitación es a que vengan y ustedes instalen fábricas de conductores para todo el desarrollo eléctrico que hay que hacer para transporte eléctrico en Europa y en todo el mundo. Solamente para ponerlo en contexto, ahora el transporte público en ómnibus y en camiones se hace en el autobahn, en las autopistas, con conductores de cobre que van en la parte elevados y estos camiones y ómnibus van por inducción, transmiten la energía. Entonces tienes una ramificación de cobre por todos lados. Imagínense la cantidad de cobre que se va a demandar. Solamente en eso, por no hablar de los automóviles propiamente y las instalaciones para abastecer. Estamos hablando Y además poner fábricas de componentes para los productos finales que ustedes producen en Alemania. La idea fue muy bien acogida. Esto fue planteado el 18 de noviembre del año 2022. La tarea está allí, el desafío está ahí, la oportunidad está ahí. Ellos están sumamente interesados y por supuesto está en nuestro mejor interés hacerlo. Y volviendo a Buenaventura, también el futuro de Buenaventura está de alguna manera amarrado al cobre. ¿Cómo no? Estamos amarrados al cobre, no solo por el lado de Cerro Verde, sino por el lado de Brocal. Sí. En Brocal estamos por ahí, tenemos Trapiche más adelante y después tenemos los sulfuros de Tantahuatay, y los sulfuros en La Zanja. O sea, vamos a estar ligados a... La planta de Río Seco también. La planta de Río Seco, eso es para resolver uno de los problemas de contaminación, ¿no? Por cobre arsenical, ciertamente. No, pero además tenemos ahí la construcción de la planta para el tratamiento de cobre que vendría de Brocal y más adelante. Esa es, pues. Trapiche. Claro, sí. No, yo lo que te iba a decir, Carlos, que cuando estabas hablando del tema de los vehículos y
y todo este tema, o sea, el cobre, digamos, está estrechamente relacionado finalmente con las energías renovables y con el medio ambiente. O sea, es una conjunción que mucha gente no considera posible. O sea, la minería que va a propiciar, digamos, el tema de las energías limpias, podríamos afirmar hasta que el cobre vendría a ser, digamos, el metal del futuro, tranquilamente. Sin duda, pero tenemos que trabajarlo a tiempo porque todo tiene su oportunidad. Uh-huh. Mira tú cómo aquí en el Perú hay un montón de gente que se llena la boca hablando de litio. Y sí. No tenemos ni reservas. Eso te iba a preguntar también. No tenemos ni reservas. Tenemos un recurso y queremos hablar de eso cuando Australia está produciendo y es el principal productor. Y después tienes el triángulo de litio que es Bolivia, Argentina y Chile, que lo tienen pues en salares, en salmueras, ¿no? Claro. Y entonces, y eso ya está en producción. Y los bolivianos, por supuesto que están sin posibilidades financieras, ya se entregaron a China para que China haga una inversión para el desarrollo industrial del litio en Bolivia. Y el litio para las baterías. Y el litio para las baterías, pero hay que tener en cuenta que todas estas cosas van cambiando y van mutando. Antes las baterías eran de plomo, después fueron de níquel cadmio, ahora son de litio, pero esto estará cambiando. Claro. Así que cuando menos te des cuenta será otra tierra rara la que esté funcionando. Aún así, con el litio para las baterías igual se necesita el cobre para que funcionen los vehículos. Sea con lo que sea, el cobre se necesita donde necesites transmitir energía eléctrica. Claro, sí pues. Juanra, creo que un tema clave que podríamos conversar acá con Carlos, digamos, contextualizando un poco el tema de los proyectos pendientes, más allá de cifras de inversión, las posibilidades de empleo que esto significa, sobre todo pues en este contexto de post-pandemia en el que hay muchísima gente que se ha quedado sin chamba, ¿no? Normalmente, digamos, las cifras generales, por cada empleo directo, la minería genera 8 a 9 indirectos, ¿no? Si pusiéramos en marcha estos 57,000 millones de dólares en proyectos pendientes, esto podría pues alcanzar cifras altísimas. Estaríamos generando 2,5 millones de puestos de trabajo, directos, indirectos e inducidos. Todo lo que se encadena alrededor, ¿no? Pero mira tú, cómo cuando hay riesgos y crisis siempre hay oportunidades. Vamos a retroceder un poquito y algo que no tiene que ver con la energía eléctrica, sino simplemente con esta cosa de las crisis. Cuando hubo la pandemia del COVID, toda la parte hotelera tembló. Sí. ¿Quién salió en defensa y en salvaguarda de toda esa hotelería? El sector minero, porque nosotros hemos tenido que estar poniendo a nuestros trabajadores en cuarentena previa, posterior. Es decir, y por supuesto todo esto viene de la mano de los restaurantes y todo. Si no hubieran tenido la actividad minera, todos esos hoteles y restaurantes hubieran muerto. A pesar de que se trató o se paralizó en algún momento el sector, ¿no? Bueno, eso ya fue una decisión de política de gobierno. Desastrosa política. Horrorosa, pero fue esa decisión que ya escapa de nuestras manos, ¿no? Para algunos también es difícil entender cuando hablamos de esta generación de empleo indirecta del sector minero, ¿no? ¿A qué nos referimos? Muchos no lo creen, ¿no? Piensan que solamente es el que le brinda servicios directos a la empresa minera, pero no, atrás hay mucho más, ¿no? Hay mucho más gente que trabaja relacionada al sector minero que no necesariamente es proveedor directo. Exactamente. Y generas clústeres. Mira, un ejemplo que nosotros hemos tratado de seguir, es el de Australia. La gente no se pone a pensar que no son solamente aquellas industrias de orden material que están atrás del sector minero, solamente para ponernos en contexto. A fines del siglo pasado, o sea, estamos hablando de 1990, por allí, el 70% del Producto Bruto Mundial era material. Micrófonos, mesas, vasos. Y el 30% era servicios y conocimiento. Hoy día, esta cifra es al revés. El 70% es conocimiento, tecnología y servicios. Y el 30% es material. Solo para darte un cachito, las latas
para las bebidas, para esto, cuando recién se fabricaron, salieron al mercado, contenían 82 gramos y medio de metal. Perdón, 85. Ya. Hoy día consumen 12.5, porque es una latita mucho más delgada. Esa desmaterialización del mundo se está dando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso es que el sector minero viene destacando tanto en términos de competitividad y productividad, porque se está aplicando cada vez más tecnología. Mira, tú tienes vehículos autónomos, palas autónomas, tienes una gran oportunidad para todos los ingenieros de sistemas, todos los profesionales jóvenes que quisieran trabajar en algo relacionado al sector minero, pero que al final es tecnología pura. Claro. Escuchaba a Roque la vez pasada que decía, en el Perú tenemos 250.000 ingenieros. ¿Saben cuántos ingenieros se han graduado en China el año pasado? Y se gradúan cada año 500.000, ¿no? Entonces, lo que nos está faltando es eso, tenemos que ser capaces de convocar a la juventud a la ciencia, tecnología, a la ingeniería. El STEM es fundamental. Tenemos que trabajar en eso. Porque los que no estemos en el conocimiento, vamos a estar perdidos. Totalmente. Y aún la industria extractiva cada día está más ligada a la industria del conocimiento. Sí. Carlos, tú te has movido mucho también en el sector eléctrico, ¿no? A raíz del consorcio energético de Huancavelica, que tiene pues toda una historia, y de Huanza, ¿no? Pero hay también un dato que es súper interesante y que también es muy desconocido, que es el consumo de energía eléctrica que las empresas mineras generan, ¿no? No estoy seguro si es exacto, pero en el orden del 50% o no más. Es exacto, no, es 35%. 35%. 35%. De todas maneras, es una gran cifra, ¿no? Súper importante. O sea, el consumo total a nivel nacional de energía eléctrica, el 35% del consumo de energía en el Perú es proveniente del sector minero. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es duplicar nuestra producción minera. Solamente en cobre, ahí estábamos hablando de pasar de 2,5 millones a 5 millones. claro. Y con eso también estarías duplicando tu demanda de energía eléctrica, ¿no? Pero sí, ese es un tema fundamental. Hemos cambiado muchísimo. Cuando comenzábamos operaciones antiguamente, lo primero que hacías era, imagínate lo precario, a 4 o 5 mil metros sobre el nivel del mar, a generar energía eléctrica con un grupo electrógeno a petróleo. Claro. Era pues, primero, para los que no estén familiarizados, la eficiencia de esos motores a esa altura no llega ni al 60%. Y en segundo lugar, el costo del combustible es pues terrible, ¿no? Sí. Y trasladar el combustible. Y a partir de eso fue precisamente que se empezaron a generar las empresas de transmisión. En realidad, lo del consorcio energético de Huancavelica, nuevamente tengo que remitirme a la historia y a don Alberto, porque don Alberto fue quien promovió la constitución del consorcio energético de Huancavelica para tratar de resolver el problema de una energía que se generaba en la central hidroeléctrica de Mantaro, en Huancavelica, pasaban los cables por los techos de las casas de Huancavelica para traer energía a Lima, y Huancavelica no tenía energía. Y si no hubiera sido por esta iniciativa de don Alberto, acompañado de 7 compañías mineras más, ¿cómo se llama? No se hubiese construido este consorcio, que fue un lindo proyecto social, pero un terrible proyecto económico, ¿no? Solo recordar con nostalgia que don Alberto me llama un día a estos ambientes y me dice, Carlos, ya no sé qué hacer con el consorcio energético de Huancavelica. Mira, haz lo que quieras. El consorcio había perdido 3 veces su patrimonio. No una, 3 veces su patrimonio. Me dijo, no sé si lo rematas, lo vendes, lo liquidas, lo regalas, no sé, pero no quiero volver a escuchar del tema. Bueno, pues hice tan mal el trabajo
que al final no se liquidó, no se desapareció el consorcio, se aprovechó al máximo la calidad extraordinaria de gente que allí teníamos, que si no la hubiéramos aprovechado se hubiera ido a generar valor a otras empresas, y que aquí, después de haber reconstruido 50 torres durante la época del terrorismo y haber reconstruido una subestación eléctrica amarrada hasta con pita, pero ahí estaban operando, aquí quiero rendirle un homenaje a Reinel Aspelcueta, realmente un valor extraordinario para Buenaventura y para el consorcio, y por supuesto fue quien se cargó así al hombro también el seguimiento, control de la construcción de Huanza, que es una subsidiaria de Conegua, empresa que se supone que hubiésemos liquidado, regalado, cualquier cosa. Y mira tú, continúa. Una empresa con un valor de $250 millones, que ahí está. Y que ha sido responsable también de contribuir a la electrificación de muchas zonas, incluso en el norte del país. No solamente eso, sino que nos da la satisfacción de decir que Buenaventura se abastece de energías renovables. Claro. Y ahí tenemos Huanza, ¿no? Que se Huanza. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Carlos, estamos llegando ya al final de esta conversación. Súper interesante, en verdad. Creo que da para muchísimo más. Hay tantos temas en estos 70 años. Tú comprenderás que... Y además con la experiencia una que, vida. que tienes. Buenaventura y yo tenemos la misma edad, así que... Nos decías 50 años en el sector minero, ¿no? ¿Cuál es el secreto, Carlos? Todavía no me he retirado completamente. Por eso te digo, 50 y más. ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es mi secreto? Tener ilusión, ser perseverante, aprender de los errores y no perder entusiasmo. Arrancar a las 5 de la mañana y no terminar hasta que acabes la tarea. Excelente. Antes de terminar, tenemos, Juanra, una dinámica que queremos hacer contigo, Carlos. Un ping-pong. Te vamos a dar una palabra y nos respondes con la primera palabra que se tenga a la mente. ¿Vamos? Primero, economía. Una necesidad de ser bien manejada. Minería. Un puntal fundamental. Pero en particular, ¿no? Buenaventura. Mira, está en mi corazón. Exploración. Fundamental. Si no la haces, pierdes. Don Alberto Benavides. Mentor extraordinario. Julcani. El alma mater es como el Huáscar de Buenaventura. Huancavelica. Bueno, es nuestra cuna. Perú. En nuestro corazón. Excelente. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos. Un gustazo. Y bueno, con ustedes será hasta una próxima edición de la Pizza Podcast. Esperemos que les haya gustado y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias.